Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. El afán y la ansiedad y tesoros en el cielo son los epígrafes del pasaje de esta mañana. Me imagino que como a mí nos suena más el pasaje de San Mateo que tenemos allí citado, porque pues bueno, quizás es el que leemos más a menudo. Pero vemos aquí la historia que va narrando San Lucas desde su perspectiva y vemos también lo que el Señor quiere para nosotros como sus hijos. Y hermanos, venimos entonces desarrollando este tema muy curiosamente relacionado a nuestra economía en este tiempo, pero pues obviamente sabemos que no nada más es nuestra economía, sino también nuestra salud, nuestro estilo de vida. Y hablábamos hace 8 días precisamente de este, como dice el epígrafe allí, de este rico insensato. Y hoy hablamos del afán y la ansiedad. Y hermanos, ¿por qué refiero los epígrafes? Porque tristemente, si ustedes se fijan, la insensatez humana crea el afán y la ansiedad. Y hace 8 días hablábamos de este caso tan triste de decaimiento humano, que era precisamente la historia del rey Salomón. Un individuo que teniendo todo, un individuo que habiendo sido lo que nadie volverá a ser, termina sus días llamando todo lo que tuvo y todo lo que fue vanidad de vanidades. Fíjense hermanos, qué curioso es pensar en la vida de Salomón como pensar en el opuesto completo de Job. No sé si alguna vez habían pensado en eso. La palabra de Dios nos pone en los dos extremos a los que podemos llegar. Uno es Job y otro es Salomón. La vida de Job, hermanos, pues bueno, sabemos fue el peor sufrimiento que un individuo puede vivir. Y sin embargo, ¿cuál fue el testimonio de Job, hermanos? ¿Cuál fue el testimonio de su vida? El Señor dio, el Señor quitó. Sea a Dios la gloria. Muy distinto a la vida de Salomón, que aunque ciertamente dice la palabra de Dios y lo juzga como un creyente que murió siendo salvo, humanamente hablando en lo que concierne a su persona, fue un individuo que terminó, pues desde el punto de vista humano, en el peor de los desenlaces. Y
Este afán y ansiedad del que habla nuestro epígrafe es curiosamente también la descripción del libro de Eclesiastés, del que leíamos también hace 8 días. Dice incluso Salomón, todo es afán. ¿Y para qué todo ese afán? ¿Para qué todo esa entrega por el trabajo, por acumular riquezas y todo es vanidad? Y es que hermanos, fíjense lo que nos enseña Salomón en su ejemplo personal y lo que nos enseña nuestra vida muchas veces es que sin importar lo que nos afanemos, sin importar lo que nos esforcemos, siempre hay un límite. Para todo hay un límite. Y hasta el hombre, hermanos, que tuvo todo, que es el rey del que estábamos hablando, se topó con este límite que era ser él mismo. Qué difícil es vivir con afán y ansiedad. Por lo menos así nos dice el Señor Jesús en el versículo 22, y así lo constató el rey Salomón. De eso se trata todo un libro de la Escritura, el afán y la ansiedad humana que es vanidad, dice Salomón. Sin embargo, hermanos, aunque Eclesiastés se trata de esto, de este afán y esta ansiedad, hay algo más difícil todavía que vivir con afán y con ansiedad, que es vivir al cuidado del Señor, que es vivir dependiendo del Señor. Eso es más difícil. Porque hermanos, todavía el vivir con afán y ansiedad depende de nosotros y de lo que podemos hacer. Todo lo opuesto a lo que es vivir al cuidado del Señor, dependiendo de su favor, como les decía hace un momento, lo demostró Job. Hermanos, la vida nuestra está llena de todo tipo de crisis, todo tipo de problemas que día tras día ocupan nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra atención. Pueden ser problemas muy grandes, pueden ser problemas pequeños, pueden ser problemas pasajeros, pueden ser problemas muy graves, pero de una u otra manera, hermanos, siempre ocupan nuestro tiempo, siempre ocupan nuestra fuerza y nuestra atención. Y el Señor Jesús, vean cómo menciona en el versículo 27, habla de los lirios y habla de las características físicas y de su proceso de crecimiento. Y es que, pues bueno, al igual que los lirios y las aves, nuestro Dios nos ha dado dones distintos, nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades especiales, para que de una u otra forma, total o parcialmente, podamos salir adelante. Hay esta situación, el Señor nos da dones para salir de ellos. Hay estos problemas, el Señor nos dota de capacidades para superarlos. Y hermanos, a la mayoría de las crisis económicas les hallamos estrategias financieras. Yo soy un experto en eso. No les presumiré que soy un experto en administrar bien mi dinero, pero sí en salirme de problemas. No sé qué tan presumible sea eso, pero bueno, se logra y se puede. Para muchas enfermedades, poco a poco van surgiendo, pues bueno, mejores tratamientos. En nuestra vida humana, en nuestro cuidado personal, podríamos aplicar la misma. A lo mejor no podemos presumir mucho de cuidar nuestra salud, pero pues un poquito más podemos decir de lo bien que nos atendemos, ¿no? Cuando ya estoy enfermo, pues ahí sí puedo decir que le echo un poquito más de ganas para seguir mi tratamiento. O sea, sí se logra, se puede salir adelante de diferentes maneras. A lo mejor no completamente, pero sí se puede. Sin embargo, hermanos, los terribles sentimientos del afán y la ansiedad son también realidades frecuentes en nuestra vida. ¿Qué es el afán? ¿Qué es estar afanoso por algo? Vean cómo el Señor nos lo describe en el 23 y en el 24.
Posiblemente la descripción de afán es la del 22, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. ¿Qué es el afán? El afán es esta búsqueda constante y a veces enfermiza por tener, por lograr, por conseguir. De lo que sea de lo que nos estemos hablando. Es esa atención que le damos más allá de lo normal a tener algo, a lograr algo, a conseguir cierta posición, cierta condición, cierto estatus. Fíjense, hermanos, qué curioso, esto lo vemos en el caso de Salomón, porque, hermanos, los sentimientos de ansiedad en este, por ejemplo, afán y ansiedad, que son de los que estamos hablando, no son exclusivos de los pobres, no son exclusivos de los enfermos. Hermanos, no siempre se trata, el afán no siempre se trata de buscar tener algo, sino casi siempre es por tener más, por lograr más. Y hermanos, ese es el ejemplo de Salomón, el hombre que tuvo todo, tuvo lo que quiso, tuvo 10 veces, hermanos, el dinero del hombre más rico de nuestro día. No le faltaba nada. Pero la palabra de Dios describe 3 pecados que cometió Salomón, que el Señor le advirtió bien clarito que no los hiciera. Número 1, no amontones riquezas. Número 2, no amontones caballos y ejército. Y número 3, no acumules mujeres. Salomón estaba bendecido en esas 3 áreas. Tenía un buen ejército, tenía dinero, obviamente, siendo el hombre más rico del planeta, y tenía sus necesidades emocionales satisfechas, como lo vemos en el libro de Cantar de los Cantares. Salomón vivió la historia de amor que todos quisiéramos vivir. Salomón tuvo todo el dinero que todos quisiéramos tener y Salomón tuvo todo el poder que todos quisiéramos tener. Y sin embargo, hermanos, el rey Salomón siguió con afán, queriendo tener más y más y más. Y hermanos, ¿a poco eso no nos pasa a nosotros también? Yo conozco a personas que por mucho que las quiero y por mucho que las aprecio, me da mucho coraje que están buscando a ver de dónde saco más. Y vean, hermanos, cómo el afán engendra otras cosas. Engendra corrupción, engendra mentira, engendra calumnias, tantas cosas que el afán provoca. Y la ansiedad, hermanos, por otro caso, no nada más estoy hablando de la ansiedad económica. ¿Qué es la ansiedad, hermanos? Pues muchas veces es no tener menos. Y eso estoy seguro que sí la hemos sentido nosotros, la ansiedad. Que estamos viendo que nuestras arcas disminuyen, que nuestra salud se empobrece y viene la ansiedad porque no queremos perder lo que tenemos. Vean cómo es la misma situación, el afán es por tener más, la ansiedad es por no tener menos. Ese es el afán y la ansiedad que tristemente, hermanos, fue la causa también de la caída del rey Salomón. ¿Por qué quiso tantas mujeres a propósito Salomón, que se contaban en miles, para no tener menos influencia política en el tiempo del reino de Israel? Entonces se casaba con las hijas de los enemigos y estabilizaba su poder. Pero hermanos, estas situaciones, el afán y la ansiedad de nuestra vida humana, decía yo, son realidades también frecuentes en nuestra vida, justo en esos momentos en los que los conflictos comienzan a igualar las estrategias que tenemos para salir adelante. Esos momentos en el que nuestro plan de acción comienza a superar lo que había yo preparado
o cuando el problema de salud, el problema financiero me empieza a superar. Allí, hermanos, allí sí viene el verdadero afán y la verdadera ansiedad. Y hermanos, yo no sé si ustedes lo han vivido, yo lo he vivido muchas veces ya, cuando veo que lo que yo había preparado, que lo que yo había hecho, que todo lo que estaba diseñado está saliendo mal y me está ganando la situación. Vean a dónde lleva el afán y la ansiedad. ¿Qué pasa entonces, hermanos, cuando el peor desenlace del afán, cuando el peor resultado de la ansiedad se cumplen? ¿Qué pasa cuando, como Salomón, teniéndolo todo, descubrimos que no tenemos nada? ¿Qué pasa cuando el plan perfecto falla o cuando la muerte llama? Decía hace 8 días el Señor: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos, qué triste es llegar a ese punto en el que son varias posibilidades. Una, nuestros errores hacen que nos vaya mal en la vida. Nuestras debilidades provocan que suframos. Eso es natural. Toda acción corresponde a una reacción. O cuando el Señor retira su bendición. La palabra no dice que fue eso exactamente con Salomón, pero sí con Saúl. Y qué triste, hermanos, es cuando el Señor retira su favor de nosotros. Porque, hermanos, ansiosos, 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 si ya de por sí nuestros proyectos, nuestras estrategias, nuestros planes, si ya de por sí demandan toda nuestra atención, imagínense si le añadimos ansiedad, imagínense si le añadimos afán, ¿cuánto más no nos vamos a olvidar de nuestro Dios que está allí para ayudarnos? Y es muy triste, hermanos, como Salomón, que no nada más enfocamos toda nuestra atención en a ver cómo le hacemos, sino que también el afán y la ansiedad nos hacen olvidarnos de nuestro Dios hasta el punto en el que llegamos en que el Señor retira su bendición. Y hermanos, hablábamos hace 8 días de lo triste que es terminar como los que se afanan por tener tesoro en la tierra. Hermanos, tristemente, no nada más en Salomón, sino en tantos otros ejemplos conocemos el final de las personas que son así. No, es que no puedo ir a la iglesia porque tengo tal trabajo. No, es que no puedo ir a la iglesia porque tengo este proyecto y si no lo hago ahorita no lo voy a hacer. No, es que mi empresa este mes necesita de toda mi atención. Ese es afán. No, Señor, es que ahorita no puedo diezmar porque si diezmo me quedo sin dinero para la semana. Esa es ansiedad. Y tanto absorbe nuestra situación económica, nuestras fuerzas, y tanto nos ciega nuestro afán y nuestra ansiedad, hermanos, que se nos olvida que tenemos un Dios que todo lo provee. Hermanos, para nosotros es imposible, pero el Dios que creó el tiempo, crea tiempo. ¿Ustedes creen que si le pedimos, no puede el Señor inventarse? No estoy hablando nada más metafóricamente hablando, estoy hablando incluso real. ¿No puede el Señor inventar más tiempo para que alcancemos a hacer lo que tenemos que hacer?
Señor, ayúdame a terminar lo que tengo que hacer para no llegar tarde, para no faltar el domingo. ¿Y ustedes creen que el Señor no puede hacerlo? La palabra de Dios nos dice que un día detuvo sobrenaturalmente el sol para que no se le hiciera noche al pueblo de Israel y no perdieran una batalla. El Dios del universo detuvo el tiempo de forma sobrenatural. En nuestro caso, bueno, no vamos a esperar que detenga a los planetas. ¿Qué podemos esperar? Que nos haga ser ordenados, que nos haga ser organizados. Y el Señor hace esos milagros. Hermanos, ¿qué no el Señor multiplicó panes como para hacer que el diezmo y el doble del diezmo nos alcance para la semana y para más? ¿Se acuerdan de la mujer que dio todo lo que tenía, sus moneditas, y todo el mundo se burlaba de ella? Y es que, hermanos, la mejor y más grande solución al afán y a la ansiedad es descansar, es la dependencia en nuestro Dios. Casi siempre, hermanos, el Señor, tanto para creyentes como y más para los no creyentes, el Señor es el último refugio. En estas circunstancias es la última instancia a la que consultamos. Pero, hermanos, no porque el Señor sea el último en consultar, sea el último al que consultamos, significa que es el último en intervenir. Y de eso se trata el Señor cuando utiliza los ejemplos de los cuervos, de los lirios, de la hierba. Porque, hermanos, el Señor interviene desde antes que nos demos cuenta que estamos en problemas. El Señor interviene desde antes que siquiera nos acordemos que nos hace falta a Él, y el Señor está proveyendo para nosotros, tanto antes de que venga el problema como durante el problema, y obviamente para nosotros lo que más nos importa, después de que llega el problema. Estos sencillos ejemplos que usa Jesús de la creación, cuervos, lirios, etcétera, son la prueba de que sin importar la crisis en la que estamos, hermanos, o quiénes somos, si tenemos una empresota o si tenemos un negocito, sin importar si somos nosotros o si es el presidente, el Señor interviene en cada uno. A mí se me hace muy interesante ver el versículo 27 y 28, porque yo lo interpreto así, hermanos. Dice, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vean, lo que está diciendo aquí el Señor es que si el Señor, podemos ponerlo así, desperdicia tanto esfuerzo y energía en una flor que ni produce, en una flor que ni beneficia y en una flor que dura, ¿cuánto dura una plantita bonita en el campo? Pues ni la semana a veces. Y el Señor dedica de su tiempo, de su poder para crear la naturaleza que tanto amamos. ¿Cuánto más no va a dedicar de su tiempo, su dinero y su esfuerzo por nosotros, hermanos? Sin embargo, hermanos, no es solo esto. Vean cómo Jesús nos pone el origen de esta salida que tanto nos hace falta. Vean cómo Jesús nos dice la solución a esta ansiedad que tienes, la solución al afán que tanto te agobia, no está en qué tanto te esfuerces, en qué tan bien te organices, sino en el Dios que todo lo provee. Pero no nada más eso, hermanos, no nada más el Señor nos está hablando de la divina providencia en la que podemos descansar. Como si la divina providencia no bastara, el Señor añade todavía la bendición, todavía la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Porque si el Señor de por sí interviene en su creación, si de por sí interviene con la gente que no lo conoce, ¿cuánto más no va a intervenir en nuestra vida como hijos suyos? Y vean qué bonitas palabras dice el versículo 32, que es el versículo más importante de este pasaje.
Dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y hermanos, si el Señor ya nos dio la vida eterna, ¿cuánto más no nos va a dar para terminar el mes? ¿Cuánto más no nos va a dar para salir del hospital? Si el Señor ya puso todo lo que tenía para solucionar nuestra eternidad, ¿cuánto más no va a solucionar también nuestro problema en el que estamos sumidos en este momento? Dice el Señor Jesús, por nada estéis afanosos. No se afanen por qué vestir. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos a alguien que está allí por nosotros. Vean el grado de confianza que Jesús nos ofrece. Versículo 33, vended lo que poseáis. El Señor está tan seguro del favor de Dios para con nosotros que te dice, incluso si te quedaras sin nada, incluso si vendieras todo, incluso si renunciaras a tu trabajo, con todo eso el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Se imaginan, hermanos? Yo soy una persona que trabaja. Financieramente hablando, yo dependo de mi trabajo. Y el Señor me dice, incluso si renunciaras, el Señor está allí. Uno dice, no, ¿cómo voy a renunciar a mi trabajo? Y mira, si te corren, por cualquier situación salió la misma. Y vas a tener que confiar en el Señor de todas maneras, nada más que a fuerzas. El punto que el Señor no nos quiere desempleados, hermanos, el punto es esto. ¿Qué Dios tan grande tenemos que ha solucionado nuestra eternidad y que tiene cuidado de nosotros todos los días? Dentro de 8 días, hermanos, vamos a hablar más a fondo de cómo el Señor logra este cambio en nosotros, cómo el Señor destruye el afán en nuestra vida. Pero la palabra de Dios en este día, hermanos, nos enseña a descansar de esta manera en cosas tan simples como son las finanzas, hermanos, en cosas tan intrascendentes como es el trabajo, en cosas a lo mejor más importantes como la salud. El Señor te dice, no temas, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gracias, Señor, te damos porque tú provees a cada momento, Señor, y en cada circunstancia de nuestra vida. Gracias te damos, Padre, porque tú das hasta que sobreabunda, Señor, porque tú das no nada más en las circunstancias grandes y difíciles, sino también, Señor, en esos pequeños detalles. Tú provees, Señor, en esas pequeñas crisis financieras y tú también provees, Señor, en esas grandes enfermedades, en esos grandes problemas, Señor, que llegan a aquejarnos. Padre, ayúdanos a lograr este punto. Ayúdanos, Señor, a aprender a descansar en ti. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra energía, a que nuestro tiempo, a que nuestro esfuerzo, Señor, esté dedicado a descansar en ti, Señor. Padre, te pido que nos ayudes a quitar de nosotros este afán y la ansiedad que tanto nos aquejan, Señor. Y ayúdanos, Padre, a no separarnos de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.